Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro programa o nuestro podcast Visión Inmobiliaria. Hoy tenemos una invitada especial afiliada a la Cámara. Ella es la ingeniero Maritza Pérez, quien es broker de Punto Inmueble y es certificada por la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Bienvenida, Maritza. Gracias por estar aquí con nosotros. De verdad, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un honor estar aquí presente y bueno, ante una persona tan honorable como tú. Ay, gracias, qué bella. Bueno, fíjense, en el mundo de las ventas, cuando hay mucha oferta, los precios bajan. Y cuando hay demanda, los inmuebles comienzan a aumentar. Ese es el tema que vamos a hablar hoy con Maritza. Maritza, cuéntanos un poco sobre el tema de ese auge inmobiliario que tenemos aquí, con un target específico, ¿cierto? Pero que los inmuebles han variado de precio. Sí. Bueno, mira, esto es, vamos a decirle que es un fenómeno que se viene presentando por varios factores muy puntuales. Pudiéramos hablar que uno de los principales o de los primeros sería el efecto que hubo de los préstamos de PDVSA, que conllevó a que propiedades que costaba de repente, incluso las que menos se vendían, empezaron a venderse porque hubo mucha demanda de un rango de precios hasta incluso a $20,000. Hoy en día, no, prácticamente no conseguimos. Las casas que habían, por lo menos en Alto Barinas, hasta 15, 20 mil, que aún se conseguían el año pasado, pues se agotaron. Ya no las tenemos. Se agotaron. Entonces, eso fue uno de los factores que hizo que incrementara la demanda y pues la oferta disminuyó porque empezaron a agotarse. Luego, pues, no digamos que luego, pero paralelamente, los mismos venezolanos que están fuera del país, yo diría que empezando por la zona de Sudamérica, que estaban en Chile, Perú, Colombia, Ecuador, hasta Argentina inclusive, empezaron a pensar quizás en volver a Venezuela, y aquel fondo de reserva que tenían debajo del colchón, por decirlo de alguna manera, dijeron, bueno, vamos a destinar ese dinero, esos ahorros, a comprar o invertir en Venezuela. Como resguardando su patrimonio. Sí. Es una forma ellos de resguardar su patrimonio y en su propia tierra, ¿cierto? Ciertamente, es una forma de también decir, bueno, si regresamos a Venezuela, pues tenemos dónde llegar, porque muchos de los que se fueron, pues realmente vendieron todo. Y eso fue otra época de una gran oferta que hubo, pero ya ese es un tiempo mucho más atrás y eso quedó en la historia. Definitivamente ese no es el momento que estamos viviendo ahorita. Exacto, sí, sí, justamente. Pero eso ha traído unas consecuencias. Exacto. Y las consecuencias es que a razón de esto, bueno, muchos tienen un capital para invertir, pero no tienen el precio completo para invertirlo. Sí, a raíz de eso, bueno, los mismos propietarios ha surgido ese financiamiento, que no es financiamiento bancario porque bien sabemos que no tenemos créditos hipotecarios actualmente. Cierto. Entonces, los mismos propietarios han decidido financiar esos inmuebles a ellos. Sí, claro. Parte de toda esa demanda que también empezaron venezolanos, pues que estaban en el Estados Unidos, incluso Europa, o sea, no es solamente Sudamérica, Europa, ni Norteamérica, sino también Europa. Exacto, empezaron a buscar de ese fondo de reserva, como dije hace un rato, decir, bueno, pero no nos va a alcanzar a comprar, porque como hubo una alta demanda y se empezaron a agotar las ofertas, entonces se vio un incremento, o sea, la curva o la línea de precios empezó a aumentar. No es un incremento grande, pero sí lo sentimos, y entonces al no tener ese monto completo dijeron, bueno, vamos a hacer propuestas de financiamiento. Obviamente los que aceptan o no una oferta de financiamiento son los propietarios que obedecen a sus propias necesidades, pero el que quería vender y tenía la posibilidad de darlo porque en el tiempo se lo permitía, por supuesto, entonces dijeron, sí, vamos a empezar a dar, porque incluso cuando nos llaman a preguntarnos por propiedades, pero si están dando financiamiento. Manejan el financiamiento. Exacto. Son una de las preguntas frecuentes, ciertamente. Exacto. Entonces empiezan a presentar ofertas de una cantidad de, por supuesto, de inicial, con un financiamiento de hasta incluso han habido financiamientos de 12 meses. Sí. Pero dados por se manejan 3, 6 e inclusive hasta 12 meses. Pero 12 meses ya, porque sí hay, por lo menos aquí en Barinas, un efecto de una empresa que tenía, digamos, paralizadas las ventas precisamente porque no estaba dentro de la demanda en precios
ese target. Oferta-valor. Sí, el valor que quizás aspiraban vender en ese tiempo. Entonces dijeron, bueno, como que es el momento de vender, de sacar esos inmuebles que teníamos guardados, no digamos guardados, sino que no estaba presentándose la demanda para ello. Maritza, entonces, otra pregunta con respecto a el instrumento que utilizas para resguardar a ambas partes, porque si bien tenemos que proteger a ambos clientes. Por supuesto, y sobre todo cuando hay un financiamiento, por supuesto ahí lo más importante es recurrir a la asesoría legal. Exacto. Por supuesto. Para eso se necesita un abogado. Exacto, entonces lo primero que nosotros como asesores inmobiliarios tenemos que buscar y proteger el patrimonio del que está dando el dinero para comprar es validar que realmente esa propiedad cuenta con la documentación en regla. En regla, exacto. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ir al registro, validar que esa documentación que nos presentaron realmente está registrada, que está liberada, que no tiene gravamen y que no hay ninguna provisión de venta. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es parte de nuestro trabajo, que de verdad, cuando los mismos compradores van, pues, no tienen ese conocimiento que nosotros sí tenemos y que, por supuesto, para eso estamos nosotros. Bueno, gracias por acompañarnos. Realmente estuvo muy interesante y muy en tendencia ese tema. Me gustaría que invitara a todos, a toda la colectividad, a todos los venezolanos que se encuentran fuera del país, que contraten a unas agencias inmobiliarias afiliadas a la Cámara y certificados por la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Así es, tiene que ser de esa manera, es lo más recomendable precisamente para poder nosotros ayudarlos como debe ser, porque tenemos el conocimiento, tenemos la experiencia y dominamos el tema. Obviamente, todos los días aprendemos cosas nuevas porque cada compra, cada venta, cada negociación es una propia historia. Y entonces nosotros estamos aquí para hacer historias, para ayudarlos a crear su historia y, bueno, acompañarlos hasta el día de la entrega de las llaves. Perfecto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Encantada.